Bueno, sean bienvenidos a la continuación de la resolución del ejercicio de balance de potencia del profesor Arturo Castillo de la Universidad de Carabobo. En esta segunda parte del video vamos a explicar lo que serían los recorridos de malla, cómo obtenerlos y la resolución de los sistemas. Vamos a empezar este video haciendo una pequeña corrección. En el video anterior dije que 4 era un cuarto y R1, pero en realidad es un medio. Entonces, disculpen un ligero error. No hemos hecho cálculo, menos mal. Nada que lamentar. Y bueno, vamos a seguir adelante. Este, lo primero que tenemos que hacer es fijar polaridades a los elementos. En este caso van a ser puros elementos resistivos. Y entonces, bueno, yo me baso en, digamos, una reglita que me inventé yo, o algo así, para fijar las polaridades de las resistencias. Bueno, ¿qué hace Miguel? Bueno, Miguel busca el recorrido de malla más grande que tenga. En este caso vemos que es el de IR5. Y con ese recorrido me voy a ayudar a colocar las polaridades. Positivo por donde entra la corriente. Entonces, bueno, partimos de aquí. Aquí está IR5. Vemos positivo acá a R5. Positivo acá a R4. Y vamos a ir así durante todos los elementos del circuito. Entonces, si nos damos cuenta, esta polaridad es muy importante, no podemos cambiarla. Voy a tomar como ejemplo a R9, aquí a R9. Si nos vamos a nuestro análisis topológico, ven que R9 está localizado aquí. Y por R9 pasa tanto IR1 como I3, IR5, I4 e IR7. Ya una vez fijada la polaridad, vamos a colocarla en rojo y grande. Esta fue la polaridad que escogimos. Esta polaridad no puede cambiar. Y ya van a ver que cuando estemos haciendo los distintos recorridos de malla, podemos ver que por lo menos con IRZ es positivo entrando por aquí. Pero no, nosotros fijamos esa polaridad. Con la corriente IR5 esa polaridad se va a mantener. Que tú me dirás, pero es negativo, que IR7 está entrando por negativo, es un resistor, debería ser un elemento pasivo, positivo por donde entra la corriente. Sí, pero estamos fijando la polaridad en base a IR5. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, ya creo que esto lo aclaramos bien. Vamos ahora a... Yo me fui un poco más abajo y reescribí el análisis topológico. A cada enlace, a cada corriente le coloco un color característico y me traje los elementos al lado de la rama para que no olvidemos qué es, ya que es muy importante, y bueno, con su respectiva polaridad. Entonces, bueno, aquí sabemos que I4 es igual a un medio de IR1 y que I3 es igual a 1 ampere. Ven, antes teníamos 5 ecuaciones de malla, seguimos teniendo 5 ecuaciones de malla, pero conocemos 2 de esos valores, o sea que en realidad lo que tenemos son 3 ecuaciones que calcular. Bueno, creo que sin más que agregar, vamos a empezar ahora con lo que sería la resolución. Vamos a hacer primero la malla IR5. Si vemos, IR5 será el voltaje de la resistencia 5 más el voltaje de la resistencia 4 más la fuente de voltaje V1 más el voltaje de la resistencia 9 más el voltaje de la resistencia 2 menos el voltaje de la fuente 2 igualado a 0. Ahora, recordando un poquito ley de Ohm, B es igual a I por R. Lo colocaré en otro color para tenerlo ahí en cuenta. Vamos a colocarlo en azul. A ver, ¿no utiliza azul para alguna de las incógnitas? No. Okay. B es igual a I por R.
Eso es sencillo. Estamos buscando el voltaje de la resistencia 5. Entonces vamos a decir que el voltaje de la resistencia 5 es la corriente que pasa por la resistencia 5 por R5. B igual I por R. Más, estamos buscando el voltaje de la resistencia 4, pero por la resistencia 4 tenemos a I3 pasando y a I5 pasando, entonces sería la suma algebraica de esas corrientes por la resistencia. Bueno, yo lo voy a colocar así porque es un poquito más ordenado. La resistencia 4 por las corrientes que pasan por ahí y R5. El 3 lo tengo de color amarillo, lo voy a colocar del mismo color para tratar de mantener un orden. Más y 3. Volvemos al verde. Ok. Ajá. Ahora, más la resistencia 9 por todas las corrientes que circulan por la resistencia 9. Serían I3, sería R5, sería menos y R1, menos y R1, menos y R7, y más un medio de R1. Ok, este primero lo voy a hacer así. Después ya mantendré el color en todo lo, porque estoy viendo que está consumiendo mucho tiempo y se va a alargar demasiado el video. Más, voy a continuar acá abajo la ecuación, más R2 y todas las corrientes que por allí circulan, que sería un medio de R1, un medio de R1, más y R5. Son las corrientes que por allí circulan. Ok, vamos a aclarar algo aquí un segundo. Por R2 está circulando I4, pero recordemos que I4 es igual a un medio de IR1, entonces lo que hice fue sustituir de una vez y por eso la ecuación me da así. En realidad por ahí está circulando I4, pero I4 es un medio de IR1, entonces lo que hacemos es sustituir. Voy a dejar eso ahí escrito, lo voy a borrar, pero lo voy a dejar escrito para que no haya dudas. Y esto va a ser igual a B2 menos B1. Ok, vamos a proceder a explicar qué fue lo que hice. Agrupé las corrientes de un lado de la igualdad y los voltajes del otro lado de la igualdad, sacando factor común las resistencias en aquellos lugares donde circulaba más de una corriente. Por lo menos aquí vemos IR5 por R5, una sola corriente circulando por la resistencia 5, pero por lo menos en R9 tenemos muchas corrientes circulando por R9. Entonces, para no colocar R9 por I3 más R9 por IR5 menos R9 por IR1 y así sucesivamente, simplemente saqué factor común R9 de una vez y coloqué las corrientes siendo multiplicadas por R9. Ok, ahora vamos a agrupar las corrientes. Vamos a decir que IR1 multiplica a un medio de R1
menos U medio de R9. Perdón, U medio que multiplica U medio de R2 menos U medio de R9 más y R5 que multiplica R5 más R4 más R9 más R2 menos y R7 que multiplica a R9, y esto va a ser igual a 8 menos 12, que son los voltajes de B2 menos B1 menos y 3. Vamos a borrar aquí. Vamos a hacer que haya dividido la pantalla como yo quería. Hay 3 por R9 más R4. Ok, ahora que fue lo que hice, simplemente saqué factor común las corrientes que necesitaba, que tengo como incógnita, y R1, R5 y R7 las agrupé en esa ecuación y bueno, las pude, digamos, juntar para que me quede un sistema de ecuaciones. Ahora sustituimos lo que sería IR1, sustituyendo el valor de R2 y R9 y realizando la respectiva resta, me va a quedar que menos 2 y R1. Ahora, sustituyendo R5, R4, R9 y R2, me va a quedar más 12 y R5. Y sustituyendo aquí, me va a quedar que menos 6 y R7. Y esto va a ser igual a menos 12, sustituyendo el valor de I3, el valor de R9 y el valor de R4. Y esta, compañeros, es nuestra primera ecuación. Espero hayan entendido. Seguimos el recorrido de R5, colocando los voltajes de los elementos que estaban. Luego aplicamos la ley de Ohm, V igual I por R, y terminamos sustituyendo los valores que teníamos. Y bueno, vamos a hacer ahora la que sería la malla de IR1. La voy a hacer del color que lo había puesto, pero voy a mantener este color para toda la ecuación. No voy a hacer lo que hice antes, que empecé a sustituir colores, que me tardó mucho tiempo. Aquí tendremos a la malla IR1. Porque la malla IR1 es bastante sencilla. Es simplemente BR1 menos BR9 igualado a 0. Bueno, en R1, en BR1 tenemos R1 por IR1, y en R9 tenemos a menos R9 por todas las corrientes que pasan por ahí. ¿Quiénes son las corrientes que pasan por ahí? I3 más IR5 menos IR1. Si se dan cuenta, estoy manteniendo la polaridad de la resistencia y cambiando es la polaridad de las corrientes. Entonces, menos R1 menos IR7 más un medio de IR1. Y esto me va a dar igual a 0. Ahora hago la multiplicación, saco factor común de R1 y esto me va a quedar que R1 va a ser igual a R1 más un medio de R9 menos R9 por I3
menos R9 por IR5 menos R9 por IR7. Todo esto igualado a 0. Ahora ordenamos, sustituimos los valores de las R, pasamos lo que no es incógnita para este lado y la ecuación nos va a quedar 4 IR1 menos 6 IR5 más 6 IR7 igual a 6. Y esta, compañeros, es nuestra segunda ecuación. Ya solo nos falta una ecuación más, que es la del recorrido de IR7. La vamos a hacer del mismo color. Yo usé un marrón, vamos a utilizar el marrón. Será nuestra malla IR7. Por R7, ¿quiénes están pasando? Bueno, está pasando BR7 menos BR9 más BR3. Ese es nuestro recorrido de malla igualado a 0. Los voltajes de la resistencia igualados a los voltajes de las fuentes que tengamos. Como no hay ninguna fuente, bueno, utilizamos eso. Entonces ahora vamos a lo mismo de siempre, y por R. Y R7 por R3, por R7, perdón, nos da el voltaje en la resistencia 7. Menos R9, de nuevo, ¿quiénes pasan por R9? Y 3 más IR5 menos IR1 menos IR7 más un medio de IR1 más R3. ¿Quiénes pasan por R3? Pasa IR7 menos un medio de IR1 y todo esto va igualado a 0. Ahora agrupamos y ordenamos. IR1 es igual a menos un medio de R3 más un medio de R9 menos IR5 por R9 más IR7 por R7 más R9 más R3 igual a I3 por R9. De nuevo, que hicimos, ordenamos de forma que nos quede IR1, IR5 e IR7 en nuestro sistema de ecuaciones para que nos quede ordenado. Luego poder resolver, pasamos lo que no es incógnita al otro lado de la igualdad, ordenamos y bueno, más que nada lo que estamos viendo es qué corrientes pasan por cuáles resistencias. De todas maneras, ahorita vamos a hacer un recuento. Bueno, sustituyendo los valores nos va a quedar que es 0R1, sustituyendo los valores de R. 0R1 menos 6 IR5 más 18 IR7 y eso va a ser igual a 6. Esta es nuestra tercera ecuación. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a proceder a escribir nuestro sistema de ecuaciones, el cual no voy a resolver porque es un sistema de ecuaciones. Cualquiera de sus calculadoras está en la capacidad de resolverla sin mucho esfuerzo, e inclusive ustedes también pueden resolverla sin mucho esfuerzo porque quedaron bastante sencillas. Nuestra primera ecuación, menos 2 IR1 más 12 IR5 menos 6 IR7. Esto es igualado a menos 12. Mi segunda ecuación, bueno, nuestra segunda ecuación nos da 4 IR1 menos 6 IR5 más 6 IR7 igual a 6. Y la tercera y última ecuación nos queda como 0 IR1 menos 6 IR5 más 18 IR7 y esto igualado a 6.
Tenemos ecuación 1, 2, 3. Bueno, yo les voy a colocar de una vez el resultado. Pueden utilizar los distintos métodos de resolución de ecuaciones que existen, pero lo pueden sacar en la calculadora también, como ustedes se sientan más cómodos. Yo simplemente les voy a colocar los resultados de una vez para que lo sepan y puedan comprobar. Estos son los resultados. Muy importante, no olviden la unidad: amperio, amperio y amperio. Ok, ahora en forma de repaso y resumen rápido lo que hicimos. Escogimos una polaridad para la resistencia, para los elementos del circuito. Agarramos un recorrido, lo seguimos, vimos qué voltajes, todos los voltajes que estaban implicados en ese recorrido, por lo menos en el primero, que es el que yo veo más complejo. En el primero vimos que estaba el voltaje de la resistencia 5, el voltaje de la resistencia 4, el voltaje de la fuente B1, el voltaje de la resistencia 9, el voltaje de la resistencia 2, menos la caída de tensión de la fuente B2. Luego sustituimos por B igual y por R, nos fuimos esa corriente y R5, la resistencia por las corrientes que pasan por ahí, R3 y 3 en R9 que pasan todas las corrientes, y luego simplemente agrupamos la IR1 por todas las resistencias multiplicadas, sacamos factor común IR1. Si ustedes quieren pueden hacer esta multiplicación de todos estos elementos y después empiezan a sacar el factor común, solamente que yo fui un poco más directo y fui de una vez a sacar el factor común. Y bueno, esta fue toda la segunda parte del video. Cualquier duda por favor la dejan en los comentarios. Este tema es un poquito confuso, pero una vez que le agarran la práctica todos se resuelven igual. Es bastante sencillo después que le agarran la práctica. Y bueno, eso fue todo. Los veo en la tercera parte. Les habló Miguel González. Espero que les haya gustado. Compartan, denle me gusta y bueno, mucho éxito.